мы рассчитываем, что переговоры будут уже на экспертном уровне продолжаться и продолжатся в ближайшие дни. Об этом речь шла, в том числе и президенты говорили о необходимости таких переговоров. Они говорили о том, кто мог бы представлять страны на таких переговорах. Эта тема упоминалась действительно. И вчера также об этом шла речь в ходе телефонного разговора Юрия Ушакова с его коллегой господином Волцем. Дивіться, ми готові кращі кроки вперед робити, але готові в партнерстві з американцями зробити крок тепер назад і говорити про часткове припинення вогню. Сьогодні, із того, про що ми говорили з президентом Трампом, зміст наступний. Припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн. На наступній найближчій зустрічі, яка буде в понеділок в Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди. Я так розумію, структура така, що зустріч буде України з Америкою, а потім, як казали американські партнери, челночна дипломатія, а потім Америка з Росією. Або це буде паралельні такі зустрічі в одній країні на одну тематику. The encouraging thing was that they are talking. It seems to have been a productive conversation. It certainly went on for a long time. There's no indication of any rancor, so that's good. The disappointing part is that there's no 30-day ceasefire. That's what had been on the table before. Ukraine had agreed to that. There's a ceasefire against energy targets and infrastructure. There's a commitment to look at a maritime ceasefire in the Black Sea, then maybe a longer ceasefire, and then, of course, a full peace settlement. But the shooting on the front lines will continue. Decíamos, ¿no? Una tregua, un alto el fuego parcial, Leticia, ¿no? Sí, así es, ¿no? Decíamos que si bien se esperaba un cese al fuego total, bueno, el hecho de que haya esto sido no ha sucedido. solo infraestructura energética, y de hecho algunos ataques que hemos visto también en las últimas horas. A ver, se habla mucho de, bueno, quién gana, quién pierde en medio de toda esta negociación. Yo diría que más allá de que no fue un cese al fuego total como se esperaba y como había sido el planteo de Estados Unidos tanto a Rusia como a Ucrania, se puede decir que es una pequeña victoria para Trump en un contexto en el cual hablamos de una guerra que lleva 3 años y que en estos 3 años nunca se había ni siquiera llegado a esta instancia de discutir un posible cese al fuego. Así que sin dudas me parece que es un pequeño paso. Después la otra gran pregunta es, no se habla ni se sabe. A ver, cuando Putin dijo, sí, estoy de acuerdo con este cese al fuego, hace apenas unos días, dijo, pero con condicionamientos. Y estamos hablando de una situación en la cual, recordemos que Ucrania también atacó y tomó el control de parte de Rusia en la región de Kursk, y lo que viene pasando en esa región es que Rusia viene tomando su terreno, recuperando, digamos, el terreno que había tomado Ucrania. Entonces se abren muchas preguntas de por qué Putin terminaría o pondría un cese al fuego en este contexto en el cual pareciera más favorable a Rusia, ¿no? En un contexto en el cual, bueno, Estados Unidos de hecho le ha cortado la asistencia militar, después Zelensky, después de esa reunión tan tensa en el Salón Oval, dio marcha atrás. En ese contexto la pregunta es, bueno, ¿qué pasa? Y ya dialogaron varias veces. Sí, dialogaron, de hecho después de que conversó con Putin, también conversó con Zelensky, Trump, pero bueno, la pregunta es un poco cómo se avanza en definitiva en los cuestionamientos, en los principales cuestionamientos que tiene que ver con qué pasa con el casi el 20% que tomó Rusia de Ucrania, qué pasa con el pedido de Rusia para que Ucrania diga que no va a entrar a la OTAN. Bueno, un montón de cuestiones que pareciera todavía no encontrar ninguna, digamos, resolución. En ese contexto, y brevemente para cerrar, me parece que seguimos viendo mucho lo que pasa en Europa también, ¿no? Porque con las medidas de un Trump que dice, bueno, al menos pareciera mostrarse desinteresado en ser parte de un socio principal de la seguridad en Europa. Es una Europa que se ha reunido esta semana, es una semana en la cual Alemania, de hecho, llevó adelante una reforma constitucional histórica, porque va a romper el límite, se va a poder endeudar
para destinar más financiamiento a defensa. Esto es, sin dudas, una medida muy relevante y se da en un contexto en el cual Europa de alguna manera se plantea, bueno, si Estados Unidos no va a continuar de la forma en la que está o no se sabe qué puede llegar a pasar con la OTAN, se vuelca más por el rearme y deja atrás esa imagen de desmilitarización de los últimos años, en las últimas décadas, que Europa había caído fuertemente el gasto de defensa en gran parte de sus países, ¿no? Así que me parece que todo esto se da en ese contexto de rearme europeo, más allá de que algunos no lo quieren llamar así. Me parece que hay muchísimas más dudas e incertidumbres, con un pequeño primer paso y alguna puerta que se abre, pero me parece que todavía falta mucho para que efectivamente se llegue a un final de la guerra en Ucrania. Bueno, una situación que va a generar más de un análisis, más de un informe especial. Obviamente vamos a seguir atentamente la situación Ucrania-Rusia, pero nos vamos a los Estados Unidos. Leticia, ¿qué ha sucedido con el Departamento de Educación en las últimas horas? Lo que pasó fue que Donald Trump, se puede decir que está cumpliendo con una promesa de campaña. Lo que hizo concretamente el presidente de Estados Unidos es firmar una orden ejecutiva para cerrar el Departamento de Educación, que sería el equivalente al Ministerio de Educación acá. Como decía, había sido una promesa de campaña, que es un poco lo que sostiene y en qué contexto se da. Es un Trump que plantea que hay que echar a empleados estatales, que hay corrupción dentro de, bueno, de hecho cuando ha dado de baja algunos programas y demás, planteando que hay corrupción. En el caso del Departamento de Educación, planteando que desde ahí prima la ideología woke, ¿no? Lo que suelen denominar como woke, que en general tiene que ver con el progresismo. Así que se da en ese contexto con un Elon Musk, recordemos, en un sector clave que tiene que ver con este Departamento de Eficiencia Gubernamental, que está detrás también de muchos de los despidos estatales. En este contexto se da. Hay que ver porque esto lo tiene que decidir el Congreso y ahí van a tener que votar demócratas para cerrarlo, por lo cual parece difícil. Así que veremos. Por lo pronto ahora es un anuncio que va a tener que pasar por el Congreso. Bien, y ahora nos vamos a Colombia, consulta popular en ese país, la decisión adoptada por el gobierno de Petro, luego de que el Congreso colombiano rechazara algunas propuestas, algunos proyectos, por ejemplo, la reforma laboral. Aquí están los testimonios. La política solo sirve para ser libres. Y el Congreso de Colombia le está dando la espalda al pueblo. El presidente de la República elegido por el pueblo no va a traicionar el pueblo. Primero sale muerto y en féretro. Así que quedan convocados. Arranca la consulta popular. La movilización es permanente y creciente. Se rompió la democracia representativa. El pueblo entiende que ya los senadores no los representan, no representan sus intereses. Los senadores que quieren hundir la reforma laboral representan intereses corporativos y por eso el pueblo decide salir a las calles a apoyar la consulta popular que lanza el presidente Petro para por esa vía hacer aprobar las reformas de la salud y laboral. Nosotros tenemos voz también y no solo necesitamos que nos representen unos congresistas que tienen sus propios intereses. Entonces, en la medida en que el pueblo siga despertando, la presión social va a ser mayor. Bueno, bien, punto final para esta edición. Leticia, nos reencontramos próximo viernes. Sí, con cuánta información Y más mucha, en este mundo tan movido. Bien, en una semana le volvemos a contar lo que pasa en el mundo. Ha sido un placer.